Las 8 de la mañana, 8 de la mañana 24 minutos, 8 de la mañana 24 minutos. Ustedes están en sintonía de Ya. Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Vamos a entrevistar a continuación a la ministra de Trabajo, a la abogada Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa. Ella pues es abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Guayaquil. En esa institución obtuvo también dos diplomas superiores, uno en Economía del Ecuador y el Mundo y otro en Economía Internacional, etcétera. Señora ministra, el gobierno, como todos sabemos, respalda una consulta popular y referéndum que se va a realizar el 21 de abril. Hay una pregunta que tiene que ver con el tema de el contrato por horas en el país. ¿De qué medida, en qué medida usted puede convencer al elector para que vote sí en esta pregunta? Explíquenos, buenos días. Muy buenos días, un saludo fraterno a todos los oyentes de este importante medio de comunicación radial. Nosotros lo que hemos realizado con la formulación de esta pregunta relacionada al contrato por horas y también al contrato a plazos fijos es proponer una enmienda constitucional que permita el cumplimiento de una garantía contenida en la Constitución de la República, que establece que el derecho al trabajo es una obligación del Estado, promoverla, promover el derecho al trabajo, adicionalmente conceptualizando el derecho al trabajo con un salario justo y digno. Muy bien, si eso dice la Constitución y es una responsabilidad del Estado, ¿qué le toca a nuestro señor presidente Daniel Noboa Sin como líder actual de la conducción de nuestro país? Indudablemente le corresponde la aplicación de la Constitución de la República y más aún cuando a las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Censo son alarmantes en relación al desempleo y al enfoque que en el desempleo determinan estas cifras está en el sector de los jóvenes y de las mujeres, jóvenes y de las mujeres. Muy bien, con este análisis primario pasamos al siguiente análisis que nosotros encontramos como situaciones críticas en el desempleo. Es un incremento alarmante del subempleo, de los trabajadores informales. Muy bien. ¿Cuál es una de las alternativas entonces para permitir en una situación emergente en materia económica, en materia social, presentarle a los ecuatorianos? Es indudablemente el trabajo a los jóvenes, pero un trabajo que permita que los jóvenes combinen trabajo y educación. El trabajo por horas existe en el Ecuador. Claro que sí. Se llama jornada parcial permanente. Existe desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, aquí viene para nosotros el problema del trabajo por horas conceptualizado de manera general, que la Constitución le puso una traba y determinó que el trabajo por horas traía precarización laboral. La precarización laboral se da cuando no existen las garantías y el cumplimiento de los derechos laborales. Si nosotros en el trabajo por horas planteamos en la pregunta tal como está textualizada y la Corte Constitucional ha dicho que es correcto, garantizando los derechos adquiridos de los trabajadores, se puede contratar por horas. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? ¿Cuáles son los derechos irrenunciables de los trabajadores? ¿Cuáles son los derechos intangibles de los trabajadores? Pues gozar de la seguridad social. Aquí pasamos a otra fase. ¿Cuál es la otra fase? Determinar el valor hora. Allí el Ministerio de Trabajo ha realizado una fórmula matemática que es la más justa, porque a menos división, mayor resultado. Y los matemáticos que escuchan esta entrevista, los economistas y también el ciudadano común
que conocemos qué significa dividir para menos y el resultado va a ser mayor, saben que el cálculo realizado por el Ministerio de Trabajo contiene, primero, no regresividad de derechos. Segundo, el respeto y la consolidación de los derechos adquiridos que están en el artículo 42 del Código de Trabajo. Señora ministra, hay algunos opositores a esta pregunta que hablan, a ver, ¿hay control, hay supervisión por parte del ministerio para evitar la precarización de la que estamos hablando? Mire, el Ministerio de Trabajo cumple entre sus múltiples tareas y objetivos el tema de la inspección laboral. Existe un informe de la Organización Internacional del Trabajo que recoge las acciones del Ministerio de Trabajo de tiempo atrás. En ese informe existen varias recomendaciones que se hacen a las inspectorías de trabajo. Para criterio de quienes estamos al frente de este Ministerio del Trabajo, es importante establecer lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones de los inspectores de trabajo? Pues las funciones de los inspectores de trabajo van en dos líneas. Una de esas líneas principales o primarias es la línea que corresponde a la atención de los trámites de visto bueno. Pero la otra, esta segunda, es la que va a tener mayor peso una vez que la pregunta sea aprobada, que es el peso de las inspecciones laborales, que nosotros como ministerio frecuentemente las hacemos. Es más, se dispuso que los inspectores de trabajo presenten semanalmente resultados de las inspecciones de trabajo. Y hemos incorporado al Ministerio de Trabajo incluso más movilización, carros, a fin de que los inspectores de trabajo puedan trasladarse. La provincia de Manabí, donde estuvimos la semana pasada, los mismos inspectores de trabajo, ante la carencia de vehículos, se movilizan en bicicleta, se movilizan también a pie. El trabajo de los inspectores de trabajo tiene que hacerse de acuerdo a lo que establecen las normas contenidas en el Código de Trabajo. En el momento en que la pregunta sea aprobada, este trabajo de las inspecciones va a tener una prevalencia para este Ministerio de Trabajo, porque los contratos por hora van a ser registrados ante el Ministerio de Trabajo y vamos a tener entonces nosotros la información básica y la responsabilidad legal, pero también una responsabilidad de nobleza para permitir que nuestro país avance. Y finalmente, el gran flagelo del desempleo, del subempleo y de la informalidad que afecta enormemente al desarrollo de todos los ecuatorianos que se encuentran en este segmento, sea, después de mucho tiempo, una página más de la historia. Señora ministra, permítame otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala. Cuando se habla de contrato por horas, muchos ya piensan al norte, a Estados Unidos, ¿verdad? Donde se paga por hora, no sé, pues 20, 30 dólares. En el caso del Ecuador, si se aprueba esta pregunta, ¿cómo va a ser el tema del pago por horas? ¿Cuál va a ser la escala de valores o la escala de dólares? Mire, los profesores que dan clases en las universidades en materia de posgrado, es decir, cuando obtienen maestría, tienen el valor del contrato por hora. Ellos trabajan por hora. Yo trabajo por hora como profesora universitaria y nosotros tenemos un valor que está estandarizado. Si tiene título de PH, el valor es superior. Esos valores están ya regularizados. La jornada parcial permanente está regularizada. ¿Cómo nosotros vamos a fijar el valor hora en este tipo de modalidad muy especial que aspiramos que en el Ecuador se pueda implementar? La hora en la división nos resulta a nosotros $3.80, que es superior a la que dicen las centrales sindicales, que es la hora actual de $1.92. Nosotros tenemos un valor superior. A este valor, nosotros le agregamos los proporcionales de la 13ª y 14ª, y también el valor de las vacaciones, y por supuesto la aportación al seguro social. Con estos proporcionales agregados, el valor
llega a criterio de este ministerio a $3.80. $3.80. Si trabaja en jornada suplementaria, la hora va a costar $5.70, porque hay que incrementarle el 50% del valor de los $3.80 como lo tiene establecido el ministerio. Y si trabaja en hora extraordinaria, es decir, después de las 12 de la noche, un día sábado, un día domingo o feriado, la hora costará $7.60. Pregunto, ¿hay regresión de derechos? No hay. ¿Hay reconocimiento de los derechos adquiridos? Por supuesto que sí. Pero aquí también es importante que la ciudadanía conozca. Nosotros establecemos al inicio de año, como Ministerio de Trabajo, en la política rectora salarial, dos temas. Primero, el salario básico unificado, que este año quedó establecido en $460. Perfecto, ese es un valor. Pero tenemos nosotros también la tabla sectorial. Hay valores de remuneraciones, los sueldos, que son diferentes en la tabla sectorial. La tabla sectorial, en los actuales momentos, tiene ítems de más de 100 puntos sectoriales en la florería, floricultores, pesquería, en el sector incluso de la minería, en el sector de ayudantes de suelda, en el caso incluso de petróleos, también hay sueldos específicos allí. Esos valores son superiores. Allí hay, por ejemplo, un salario básico para el ayudante de suelda que es de $501.48. Por tanto, la división del valor por hora es superior, es de $3.13. Aquí, trabajando un sábado y domingo, el valor hora es de $8.23. Y en otros sectores donde el salario básico lo estableció con un incremento en el sector sectorial, un incremento del 2.22% sobre el salario básico, el, el trabajo por horas va a costar $12.90 si trabaja un sábado y domingo. Es obligación porque así lo determinó el señor presidente y así lo ha consolidado también la Corte Constitucional, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores a través de muchos años. Y este ministerio lo viene cumpliendo. Y aquí está el valor ya establecido por el ministerio después de todos los informes técnicos que esta ministra solicitó al departamento pertinente. Las 8 de la mañana, 37 minutos, Radio Atalaya, es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con la ministra de Trabajo, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa. Ya está con nosotros el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla, el gran y famoso periodista de Radio Atalaya, también al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, por supuesto, nuestro maestro de juventudes y gran analista y comentarista político, y antes que nada, y por supuesto a la ministra, a la doctora Ivonne Núñez, por estar con nosotros. Un gran saludo para Ivonne, que la conocemos hace algunos años y que además ha sido colega radiodifusora, mujer que le gusta mucho el deporte también, aparte de su especialidad, que es en la de Derecho en el área laboral. Así es que Ivonne ha estado incluso en la práctica del deporte olímpico, así es que en buena hora tiene esa disciplina. Un gran saludo para la ministra del Trabajo. Antes de ir con ella, de mi parte, le cedo para que Julio también pueda preguntar y continuar con la pregunta, Julito, y después ya las hago yo. Gracias, Andrés. Buenos días. Buenos días también para la doctora Ivonne Núñez. Un placer saludarla a los años. Doctora, dígame una cosa. Con los números que estoy echando aquí, no sé si yo estoy equivocado, pero va a resultar que es mucho mejor trabajar por hora que trabajar en jornadas normales, porque si pagan $3.80 por 164 horas, que serían las normales que se trabajan en el mes, resultaría que una persona ganaría aproximadamente, si trabajara lógicamente todas las horas, $623, pero si eso lo dividimos para dos, porque imaginémonos que trabaja 4 horas al día, va a tener de todas maneras
una magnífica remuneración, ¿no? Y si se habla, yo no sé de dónde sale, de que serían casi $6, sería mucho mejor trabajar por horas. Eso no significaría que el trabajador va a migrar más vale al trabajo por horas antes que al trabajo de la jornada laboral normal. Bueno, usted ha hecho un análisis considerando el aumento del recargo al 100% de la hora laboral, del trabajo por hora. Por eso en la multiplicación que usted hace supera los $600. Pero eso si trabaja un día sábado y domingo. Y si trabaja un día sábado y domingo significa que no va a trabajar 5 días a la semana, sino que va a trabajar sábado y domingo y va a trabajar probablemente 2 fines de semana o 3 fines de semana. Igual sucede con las otras jornadas. Los valores inician con $3.80. Si el trabajador es contratado un sábado y domingo, la jornada va a costar $7.60. Estas son las normas del juego en materia económica. Así que no va a salir jamás por encima de los $600 o $700, porque hay un hecho que es importante. Y eso no lo conocen solo los empleadores, sino que también lo conocen los trabajadores. Las jornadas laborales se tienen que respetar de acuerdo a las normativas internacionales. Si yo tengo una jornada semanal de 40 horas, significa que es imposible que una persona trabaje 80 o 100 horas a la semana. Eso no es posible. El cuerpo no lo va a permitir. Y en el mundo internacional del desarrollo del derecho laboral moderno, incluso se plantea en la actualidad bajar la jornada laboral semanal a 36 horas. Ya, y si una persona trabaja normalmente con el salario básico, ¿cuánto más o menos le resulta la hora a esa persona? Recibiendo, no hablemos de la jornada por hora, sino de la jornada laboral normal. Con el sueldo básico que hoy se tiene, ¿a cuánto le sale la hora? A $1.92. Por eso le digo, sería mucho mejor trabajar por horas antes que para trabajar en jornada normal, pues no. Mire, estos son contratos muy especiales porque están enfocados al sector de la informalidad y a los jóvenes que requieren un trabajo para poder solventar sus estudios y sus gastos, no solo en los institutos tecnológicos o en las universidades, sino en los mismos colegios. Si hay la posibilidad de que a alguien le vayan a dar un contrato por horas, 5 días a la semana, por 8 horas, tenga la plena seguridad que quisiera saber quién lo va a hacer, porque el contrato por hora no está estipulado para sustituir al contrato ni a plazo fijo, escúchese bien, ni a plazo fijo, ni al contrato que cumple con el artículo 8 del Código de Trabajo. Es una jornada especial el contrato por horas. No es lo mismo trabajar 3 horas, 4 horas a una jornada especial o a una jornada normal. Si una persona va a trabajar en una jornada normal, esto es 8 horas diarias, no está dentro del contrato por horas. Más aún, va a trabajar 8 horas diarias y 5 días a la semana, significa que no está dentro del contrato por horas. Doctora, yo estoy plenamente de acuerdo con usted y es más, soy un enamorado del asunto del trabajo por horas, pero aquí, o sea, lo que a mí me asalta la duda es que esto resultaría mucho mejor para cualquier persona si yo trabajo 4 horas en un contrato por horas diarias. Me resulta mucho mejor que trabajar las 8 horas, prácticamente recibo lo mismo que el que trabaja 8 horas diarias. No, porque si usted va a trabajar en jornada, voy a seguir su línea de razonamiento. Si usted trabaja en una jornada normal, la hora le va a costar no con el recargo y no va a trabajar los 5 días a la semana. Los contratos por hora por lo general son con un mínimo de 4 horas diarias. A veces son jornadas de 5 horas y hay un hecho que es importante. La naturaleza del contrato por hora es la temporalidad. Es decir, en este momento nosotros tenemos una temporalidad que es la temporalidad invernal en el sector de turismo, en el sector empresarial, hotelero, etcétera. Es una temporalidad. Se requiere para ese tipo de cumplimiento de relación laboral establecer la posibilidad de ampliar el vínculo laboral para los jóvenes y para las mujeres. Entonces, los contratos por horas, por lo general, se rigen por ciertas categorías y estas categorías las da la temporalidad.
una persona de contrato por hora, por lo general, no va a laborar 2 años continuos, 3 años continuos. Muy bien. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Ivonne, gracias, Julito. Ivonne, antes que nada, saludar a la ministra y preguntarle qué es más difícil o qué hasta ahora puede sacar de conclusiones, estar como ministra juez en lo que tiene que ver a la parte justamente laboral o como ministra. Muchas gracias, le agradezco su pregunta. Estoy escribiendo de ministra, de jueza a ministra de Estado. Yo amo todo lo que hago. Usted me ha movido el piso cuando me dijo que yo soy una deportista. Usted sabe que yo amo el deporte. Es que yo sé que usted ama el deporte. Claro, claro. Creo que eso me hace una mujer feliz. El bueno. deporte convierte a las personas en personas felices, en personas buenas y en personas nobles. Y yo sí me considero una mujer noble. Y amo lo que estoy haciendo. Me siento contenta porque soy la primera mujer ministra de Trabajo de este siglo. En el siglo pasado ya hubo una mujer, una extraordinaria profesional del derecho laboral, la doctora Guadalupe León. Y mire, hemos hecho cambios muy importantes en este ministerio. Acuerdos ministeriales que estaban pendientes para los trabajadores, donde nosotros hablamos allí de la mínima intervención, de la autonomía para las organizaciones sindicales. Le hemos devuelto a las regionales de todo el país del Ministerio de Trabajo la capacidad y la autonomía para que ellos puedan inscribir todas las organizaciones sindicales. Los sindicatos han venido aquí, nos han visitado, pero para nosotros lo importante es sacar adelante. El país vive momentos históricos y esta ministra no se va a sentar a la vera del camino a ver pasar la historia. Todos tenemos que arrimar el hombro para sacar en unidad, con lealtad, con voluntad, con compromiso y con amor a nuestro país, la crisis más aguda que vive la vida republicana del Ecuador. Y lo que usted dice es cierto, es una crisis económica tremenda y de inseguridad sin igual. O sea, algo que nunca había pasado ni esperábamos que pasara y pues se está dando. Desde ya viene, inclusive desde la época del COVID, que nunca se recuperaron los trabajos que se perdieron en su totalidad, ni hubo la reactivación que todos hubiéramos querido. Ahora, dentro de eso, yo le pregunto a nuestra amiga y hoy ministra, a Ivonne Núñez, en el caso de la parte laboral del sector público, ¿qué pasa en los contratos con hora cuando tienen contratos colectivos? ¿Qué ahí no se podrían aplicar o sí? Mire, en el sector público hay una categoría de un contrato especial que se llama contratos ocasionales. Esos contratos ocasionales fueron diseñados justamente para temas específicos. Ahí juega el tema de la temporalidad, incluso la temporalidad del contrato. Sin embargo, nosotros detectamos junto con el Ministerio de Economía y Finanzas que los pagos que se hacen por contratos ocasionales por parte del Estado en un año es el valor de 1.221 millones de dólares. Y cuando se analizó la temporalidad, es demasiado dinero. Cuando el Ministerio analizó la temporalidad de los contratos ocasionales, nos encontramos que esos contratos ocasionales habían rebasado la temporalidad y la esencia y la naturaleza del contrato ocasional, convirtiendo al contrato ocasional en un contrato permanente y de duración por años. ¿Qué es lo que supuestamente debería ser una sola renovación, ¿no? Un año y una renovación. Entonces lo que el señor presidente solicitó fue lo siguiente, que los contratos que concluían en el mes de diciembre del año 2023 se los diera como tal, concluidos, sin afectar a las personas con discapacidad, mujeres lactantes, mujeres embarazadas y las personas con enfermedades catastróficas. Y este ministerio ha cumplido la disposición del señor presidente Daniel Noboa Así. Por eso es que no se encuentra en el país exabruptos que digan
que la ministra, que el señor presidente de la República ha desvinculado en el sector público a trabajador alguno incumpliendo con normas constitucionales y normas laborales. Le doy otro ejemplo, el caso de la vicepresidencia de la República. Este ministerio tuvo a cargo el tema de las desvinculaciones. No existió afectación alguna. Se ha respetado el Código de Trabajo, se ha repartido, llamemos así, a personas que deben colaborar en otro ministerio, siguen laborando. Es más, este ministerio solicitó la concurrencia de 4 choferes de la vicepresidencia de la República a fin de que asistan a los inspectores de trabajo. Con esto, ¿qué es lo que nosotros estamos cumpliendo? El respeto irrestricto a los derechos adquiridos de los trabajadores. Esta es la política laboral y la política social de este gobierno. Y este es nuestro líder. Y es un líder que hoy el Ecuador lo conoce, América Latina y el mundo. Un hombre que respeta las disposiciones normativas en el ámbito laboral y que también le ha demostrado al país y al mundo que es capaz de rectificar y retroceder cuando una decisión no ha sido tomada de manera correcta. Y se lo demuestra a diario. Bueno, dicen, y desde hace mucho tiempo, un viejo axioma, que gobernar es rectificar. Esa es la verdad, y yo creo que sí. Vamos a ir con el licenciado Alcides Ezequiel Montilla, las 8 de la mañana con 50 minutos. La ministra tiene unos poquitos minutos más para poder dialogar con nosotros, Alcidito. A ver si le quita su... Sí, señora ministra, sobre el tema de estos famosos contratos onerosos colectivos de trabajo de algunas instituciones públicas. Desde hace mucho tiempo en la Asamblea se hizo la denuncia. El actual prefecto de Azuay, apellido Lloret, Juan Pablo Lloret, fue a la comisión de lo laboral a presentar la escala de sueldos que tienen los trabajadores. Y nos damos cuenta que ganan más que el presidente de la República. Y yo creo que van a seguir ganando más porque todo es por contrato colectivo. Y la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque, oiga, señora ministra, hay mucha gente que está en la calle porque no puede ni siquiera comer porque no tiene trabajo, pues. Y hay otros que están ganando 10, 12, 15 mil dólares que no se justifican en un país de crisis. Señora ministra, póngase los pantalones y haga algo reduciendo los contratos colectivos onerosos. Cargo pantalones puestos, me gusta usar pantalones, solamente utilizo short cuando corro. Me alegro mucho entonces. Le comento algo. A mí me gusta, antes de decir qué es lo que vamos a hacer, estudiar y analizar dónde encuentro afectaciones y violaciones normativas. El doctor Andrés Mendoza me recordaba mi época como juez y eso me llevó indudablemente a desarrollar muchas habilidades, incluso con la lectura. Pero bueno, ¿qué es lo que el ministerio identificó? El ministerio ha identificado lo siguiente, que se incumple en el sector público, el decreto presidencial que nadie puede ganar más que el señor presidente. El señor presidente tiene un sueldo de $5,100. Si ese es el sueldo del señor presidente y me dice a mí un decreto presidencial de hace mucho tiempo atrás que nadie puede ganar más que el señor presidente, me encuentro con una tabla que tiene adicionales a los sueldos y que superan entonces el salario del presidente de la República, en donde yo identifico que existen estas incongruencias e incumplimientos. Ya voy a decir por qué incongruencias y por qué incumplimiento. Porque se incumple un decreto presidencial que además se reguló en su momento a través de un acuerdo ministerial. Y la incongruencia y quebrantamiento e incumplimiento de norma, ¿por qué? Porque el mandato constituyente número 8 en la disposición tercera señala, escúchese bien, ningún trabajador del sector público, ningún funcionario del sector público debe tener los beneficios de la contratación colectiva. Aquí es donde yo encuentro el problema medular. Es decir, un funcionario de libre remoción con un sueldo de 3,000, de 4,000, de 5,000 dólares, ¿debe tener la tutela de la contratación colectiva? La respuesta es que no. No así los obreros y los de menos rango. Aquí es entonces
donde este ministerio encontró, después del informe técnico de análisis que hicimos, que se incumple con el mandato constituyente 8. ¿Qué hacer frente a una problemática para que nos lleve a un principio rector como política de Estado? ¿Cuál es el principio rector como política de Estado del presidente Daniel Noboa? Sí, que el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente y que nos tiene que llevar a un desarrollo social y de pleno empleo, con dignidad y salarios justos. Si yo encuentro aquello como principio rector y veo estas incongruencias aquí, incumplimientos normativos, entonces el ministerio le toca regular dos hechos. Le toca regular los salarios porque la ley se lo permite. La LOCEP permite. Permite además porque así lo dispone y lo ordenó el decreto presidencial. Consecuentemente, el ministerio emitirá en el momento oportuno, cuando los estudios técnicos estén totalmente concluidos, y estamos concluyéndolo, el acuerdo ministerial, primero, de regulación de todos los sueldos y salarios en el sector público del Estado, para encontrarnos con un Estado eficiente. Y segundo, el acuerdo ministerial que regule la contratación colectiva de acuerdo al mandato constituyente 8, porque ese mandato constituyente no ha sido derogado. ¿Y qué categoría tiene el mandato? Tiene categoría constitucional. Muy bien. Las 8 de la mañana, 55 minutos. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, doctora Ivonne Núñez, me parece muy bien lo que usted está haciendo, pero hay una inquietud que me asalta. Hay en la Constitución, tengo entendido, yo no soy constitucionalista, soy un simple profesor, pero hay artículos que hablan de que nadie puede perder los derechos adquiridos, de que nadie puede ser bajado en sus salarios como principio de derecho adquirido. ¿Podrá hacerse algo al respecto? Mire, los derechos, el concepto de los derechos adquiridos es la suma de todos los derechos que se han adquirido a través de los años. Sin embargo, muchos de esos derechos, en algunos casos, han sido derogados porque vienen derechos mejores. Vienen derechos mejores. Antes, por ejemplo, se trabajaba más de 8 horas diarias. Hubieron sendas luchas históricas y se redujo la jornada laboral. Ahí le estoy demostrando que hay derechos que nacen con ciertos requisitos, pero que van siendo mejorados a través del tiempo. ¿Y sabe quién los mejora? La evolución de la sociedad, los acontecimientos históricos de la sociedad. Lo que antes no era derecho, ahora es derecho. Y a la inversa. Lo que antes era derecho, ahora ya no es derecho. Sucede en todas las áreas del derecho, incluido el mismo derecho penal. Pero bien, también los derechos son intangibles. No significa que frente a la intangibilidad de los derechos, que frente a los derechos adquiridos y que frente a la irrenunciabilidad de los derechos, yo tenga que romper normas bajo el criterio del cumplimiento de estos tipos de principios. Incluso para que una sentencia en materia laboral señale que se tiene que aplicar el principio de la irrenunciabilidad de derechos, el proceso tiene que tener en la fase probatoria determinaciones y conclusiones que la actuación en ese tipo de relación laboral, que es sujeta en ese caso a un juicio laboral, implica renuncia de derechos. Interesante, ¿no? Interesante. Don Andrés Mendoza y Paladines. Sí, para agradecerle a la ministra Ivonne Núñez, y esperamos en la próxima que pueda estar acá en Guayaquil, porque ella vive aquí en la ciudad de Guayaquil. Obviamente le toca estar en Quito ahora todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, para poder también dialogar en los estudios de Atalaya, como lo hemos hecho en otras ocasiones, justo antes de que ella sea magistrada, jueza, y ya no correspondía, no podía, pero antes hemos hecho y hemos hablado de temas laborales, de reformas laborales y lógicamente también de temas deportivos con Ivonne. Así es que ojalá la próxima también podamos hacerlo aquí en el estudio de la radio. Será un gusto. Sí, seguro que sí. Gracias por moverme el piso por el tema deportivo. Y le comento algo. El tiro, ahí está el arco y flecha, ¿no? Sí, pero renuncié a la dirigencia mundial.
Estaba de allá. candidata por América Latina para ser parte de una federación internacional de un deporte olímpico. Y el Ecuador, pues, yo me sentía muy contenta porque una mujer iba a llegar a ese nivel, pero lo renuncié el día 11 de diciembre del año que concluyó por las funciones asumidas en esta cartera de Estado. Ya habrá tiempo para aquello. Estaré en Guayaquil y cuando vaya iré donde ustedes para tomarnos un café y, por cierto, un bolón. Eso, las dos cosas, un café y Y un bolón, acá le pancito. esperamos. Y Sí, le vamos a pedir al gracias. licenciado Julio Ayala que venga también ese día, porque él Sí, normalmente está allá en Palmar. importante para conversar de los últimos libros de la historia mundial y de muchos Eh, libros nuevos que hay de literatura nacional. Totalmente, Gracias. será un placer.